un himno muy hermoso y Samuel nos va a hacer favor de dirigirnos. Quiero invitarles, hermanos, a que tomen lugar. Este himno se llama A donde quieras que vaya, yo iré. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Y eso debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Esa debe ser la disposición de nuestro corazón, el ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, hablar a otros, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y con esto tiene que ver este canto, de esa disposición para ir y hablar, ¿verdad? Hablar del Señor, donde Él quiere que estemos, que ahí podamos estar. Entonces les invito, hermanos, a que lo escuchen. Si usted lo sabe, pues váyame siguiendo, y después, pues una vez más lo volvemos a entonar, pero ahora ya tratando de hacer todos juntos, ¿sí? A donde quieras que vaya, yo iré. A donde quieras que esté, yo estaré. Aunque en el mismo Calvario donde vas a predicar tu evangelio de paz. Dame valor de seguirte, Señor. Aún en las pruebas luchar con fervor. Y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrer contigo. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz. Predicar a todo humano el amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Dame el valor de seguirte, Señor. Aún en las pruebas luchar con fervor. Y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrer contigo. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz. Predicar a todo humano el amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz. Predicar a todo humano el amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Este es un canto de gozo lleno de paz. ¿Sí se lo aprendieron? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a intentar cantarlo. Yo sé que pues, es la segunda vez que lo escuchan tal vez, pero creo que tiene un gran mensaje y sobre todo que nos invita a tener esa disposición de ir
y asumir esa responsabilidad que el Señor nos ha encomendado de predicar las buenas nuevas. Vamos a entonarlo, hermanos, puestos en pie, y vamos a intentar entonarlo. A donde quieras que vaya, yo iré. A donde quieras que vaya, yo iré. A donde quieras que yo estaré. Aún en el mismo Calvario donde vas a predicar tu evangelio de paz. Dame el valor de seguirte, Señor. Aún en las pruebas luchar con fervor. Y no importa qué tan largo el camino, tenga yo que recorrer bien contigo. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz. Predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Ahora sí. Dame el valor de seguirte, Señor. Aún en las pruebas luchar con fervor. Y no importa qué tan largo el camino, tenga yo que recorrer bien contigo. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz. Predicar a todo humano el amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz. Predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Este es un canto de gozo lleno de paz. Muy bien, hermano, espero muy bien, pueden tomar su lugar. Gracias a Dios porque pues el Señor nos da esta oportunidad de poder predicar y compartir las buenas nuevas y de servirle también. Y le doy gracias a Dios por una familia que está entre nosotros, que el Señor ha llamado para servirle, que el Señor ha llamado para predicar su evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación y pues también estar de tiempo completo en la obra. Tenemos con nosotros una familia pastoral, ¿verdad? Invitada, y gracias a Dios, hermano, porque puedes estar ahora también con tu familia. Es el pastor Efraín Ugalde Quillo, ¿verdad? Ha estado otras ocasiones con nosotros, pero ahora nos acompaña también su familia, ¿verdad? Sus dos pequeñitas y su esposa, ¿verdad? Y queremos, hermanos, si tú nos los puedes presentar, nos pueden dar sus nombres para reconocerles también. Hermanos, es un placer, es un gozo estar con ustedes esta mañana. Nos gozamos con ustedes, alabando y glorificando a Dios y también teniendo visitas entre nosotros. Y
Y hermanos, les presento a mi esposa. Mi esposa se llama Lilia Muro. Nos llamo, me ubica en cada conocen. Gracias a Dios, llevamos 14 años de matrimonio. Amén. Gracias a Dios. Y nuestras hijas, la mayor es Sofía Ugalde Muro, que está, y la menor, Sara Ugalde Muro. Estamos para servirles, hermanos. Amén, hermanos. Y nosotros también tenemos gozo de tenerles aquí entre nosotros. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, hace un momento dimos, ¿verdad?, la bienvenida también. Y gracias a Dios por las personas que están aquí con nosotros, que nos están acompañando por primera vez. ¿Verdad que es un gusto? Y también porque puede estar esta familia pastoral. ¿Y cómo les decimos? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues yo les había hablado, ¿verdad?, que íbamos a tener un pastor invitado. También un tema que habla acerca de ese avivar, ¿verdad? Es avivar esa carga por las almas, esa pasión por las almas, ese fuego que el Señor, pues, ¿verdad?, necesita en nuestros corazones inundar, avivar para proclamar, ¿verdad?, el Evangelio. Y gracias a Dios porque puede estar aquí el pastor Efraín, está lleno de actividades, ¿verdad? Pero gracias a Dios que pudo hacer un tiempo para poder estar con nosotros. Y le dejo el tiempo, no sin antes, porque eso me estaba pasando, perdón hermano, los niños pueden pasar a su clase. Hay una clase especial para ustedes, ya está la maestra también, Miriam, ¿verdad?, lista para poder compartir con ustedes este tiempo y sin duda va a ser de bendición para sus vidas. Ahora los jóvenes van a quedar acá porque también este es un tema importante, ¿verdad?, que anhelamos también pueda ser de bendición a sus vidas y estamos seguros que así va a ser, como siempre lo hace el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, preparemos, todos trajimos Biblia. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe, ¿verdad? Puede poner atención, escuchar, alguien le estará acercando, compartiendo algunos versículos, pero si usted la trajo, la tiene ahí, tenga la lista, al igual que nuestro corazón, para el mensaje de la palabra de Dios. Adelante, hermanos. Buenos días, hermanos, nuevamente. Damos gracias a Dios, como lo mencioné y lo digo sinceramente, por la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Gracias, Pastor Samuel, hermano Dino, gracias, hermanos, por su labor, y los que han pasado a dirigir y siguen firmes aquí en el Señor, sirviéndoles, una bendición verles y también tener visitas entre nosotros. Siempre decimos que no compartimos religión, no compartimos filosofía, solamente compartimos la palabra de Dios, y es lo que vamos a estudiar y lo que siempre se estudia, ¿verdad?, en nuestras iglesias, la bendita y suficiente palabra de nuestro Dios. Actualmente, queridos hermanos y amigos, con mucha tristeza podemos decir que uno de los más grandes problemas relacionados con la vida, con la sociedad, y también con el servicio cristiano es la falta de amor y compasión por los demás. Estaba profetizado, estaba anunciado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, en el primer evangelio de la Biblia. El Señor mencionó lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo con tristeza, lo que estamos viviendo, una sociedad fría, una sociedad indiferente, y más después de la pandemia. En la pandemia se nos prohibió, ¿verdad?, por cuestiones de salud, saludarnos de mano, abrazarnos, la cercanía entre nosotros, y se guardó por cuestiones necesarias y obvias una sana distancia. ¿Se acuerda cuántos metros eran? A ver, recuérdeme. 1,5 metros de distancia. Y se acuerda que tratábamos siempre de guardar esa distancia. Y si alguien se acercaba y nos saludaba, se le veía raro, ¿verdad?, que invadía su espacio, su burbuja. Pero algunos, después de que pasó la pandemia, todavía se quedaron con su 1,5 metros. Incluso algunos hermanos en nuestra iglesia, sé que aquí no, ¿verdad?, allá en la iglesia Betel, todavía algunos se quedaron en casa y no han salido de casa. Se acostumbraron a ver el tema por la televisión, por el celular, por la pantalla, y algunos no se han enterado que la pandemia ya pasó y que ahora podemos salir de casa. Algunos se quedaron en casa y guardaron esa distancia. Y después de la pandemia, hermanos, las cosas han cambiado.
se ha cumplido y se está cumpliendo la profecía del Señor. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, incluso cristianos, se ha enfriado. Aún en el servicio cristiano, hermanos, la compasión por las demás personas y en especial por las almas perdidas se ha enfriado en los corazones del pueblo cristiano. Es algo, como decía el pastor Samuel, que tenemos que avivar en nuestros corazones, avivar en nuestras almas la compasión y la pasión por las almas perdidas. Podemos ver con mucha tristeza cristianos y aún líderes, incluso pastores, que se encuentran fríos, apagados e insensibles ante las necesidades espirituales, emocionales y aún físicas de los demás. Es algo que vemos con mucha tristeza. Hoy más que nunca, queridos hermanos, hoy más que nunca, queridos amigos, en estos últimos tiempos que estamos viendo y que estamos viviendo, porque si usted no lo sabía, proféticamente hablando, a través de la palabra de Dios podemos decir que estamos viviendo y estamos viendo los últimos tiempos. Las profecías se han cumplido. No falta nada para que el Señor Jesucristo, hermanos, como dijo el profeta Isaías, rompa los cielos y descienda por nosotros. Amén. El Señor viene, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor viene, hermanos, su venida está más cerca que antes, y por eso hoy leí en la mañana en mi tiempo personal de devoción que es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz y retomar, hermanos, la compasión por las almas perdidas. En estos tiempos más que nunca, en los tiempos finales que estamos viviendo, necesitamos volver a los orígenes y mirar al siervo de siervos, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Como dice Hebreos 12, 1 y 2. Mire, vamos para allá. En una primera lectura introductoria, Hebreos 12, 1 y 2, mire lo que el apóstol, el escritor del libro de Hebreos, que creemos que es el gran apóstol Pablo, Hebreos 12, 1 y 2, por varias pruebas internas en el libro, más de 12 pruebas internas. Acerca del autor del libro menciona el estilo y una de ellas es comparar la vida cristiana con una carrera, como lo hacía el apóstol Pablo también en sus cartas. Dice Hebreos 12, 1 y 2, lo siguiente, hermanos, todos unidos. ¿Qué dice a una voz? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Notemos que en este tiempo, más que nunca, nuestra mirada, nuestros ojos, hermanos, nuestro sentir debe estar en Cristo Jesús, no en las circunstancias que son pasajeras, que son terrenales, que son materiales. Nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, en las cosas que no se ven. Tenemos que volver a los orígenes, tenemos que centrarnos en el Señor y tenemos que darle muchas gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él, como nadie más, durante su vida aquí en la tierra, durante su ministerio,
manifestó amor y compasión una y otra vez en su ministerio, y aún desde los cielos por nosotros. Preguntémonos, hermanos, ¿qué fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a venir a salvarnos? ¿Qué fue lo que le movió a venir a este mundo dejando su trono y corona por nosotros? Como dice un himno que entonamos, tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a Belén a nacer. ¿Qué fue lo que le impulsó a ir de ciudad en ciudad? Las grandes ciudades recorría, pero también las pequeñas aldeas y pueblos, anunciando el evangelio del reino, como lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que le llevó a soportar la más terrible vergüenza y dolor al morir por nosotros en la cruz? Como dice aquí el versículo 3 de Hebreos 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta después. ¿Qué fue lo que movió al Señor Jesucristo para venir a salvarnos? Podríamos enlistar varias razones. Y solamente quiero mencionarlas, no abundar en ellas, y llegar a la que vamos a estudiar en esta mañana. Pero una razón fue hacer la voluntad del Padre. ¿Hacer la voluntad de quién? Del Padre. Como dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dijo el Señor, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos que Él mismo deseaba compartir con las demás personas el amor del Padre. El amor de Dios por la humanidad perdida. Hermanos y amigos, Dios nos ama. Y la prueba más grande de que nos ama es que estamos aquí en esta mañana. Dios nos ama y tiene un propósito precioso para cada uno de nosotros. No existimos por error, por azar o destino. Existimos gracias a la misericordia de Dios y su misericordia. Y es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y también el Señor vino a este mundo, vino a salvarnos. Número 3, por la inminente condenación de aquellos que vino a salvar. Como dice Lucas 13:3, acerca de lo cual advirtió una y otra vez diciendo, si no os arrepentís todos pereceréis. Igualmente, vino el Señor a salvarnos por la inminente condenación de todos los seres humanos, porque escrito está, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte en la Biblia significa separación. De tal manera que el hombre merece estar eternamente separado de Él, separado de Dios en la condenación eterna. Pero vino también a salvarnos de esa condenación. Hay salvación para todos en Cristo. Hay perdón de pecados en su nombre. Hay vida eterna en Él. Y vino también por el gozo puesto delante de Él, como ya lo vimos. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y fue lo que le ayudó a soportar la cruz. Y Él, cuando iba a Jerusalén a morir, dice la Biblia que afirmó su rostro como un pedernal. Lo afirmó. No vaciló, sino que soportó y enfrentó todo lo que sabemos que tuvo que pasar para salvarnos. Pero queridos hermanos y amigos, hubo otra razón que es mencionada numerosas veces en la palabra de Dios. Vamos por favor a Mateo 9:35 al 38. Mateo 9:35 al 38 es la porción que vamos a estudiar esta mañana. Mateo 9:35 al 38, que nos mueve a hacer lo mismo también. Mateo 9:35 al 38. Y antes de leer, quiero decirles, situándonos en el contexto, que este capítulo, el capítulo 9, es un capítulo muy dinámico. Es un capítulo donde se nos habla de muchos milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el amor y la compasión que le movió a recorrer ciudades y aldeas, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a alimentar a multitudes, a enseñar personalmente a aquellos que necesitaban de un pastor y a hacer un llamado a sus discípulos para orar por más obreros para la obra.
¿Qué dice, hermanos, todos unidos? Mateo 9, 35 al 38. Dice una voz: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El tema en esta mañana se titula Una virtud distintiva. Una virtud distintiva, y es la virtud que vamos a estudiar con ayuda de Dios, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Una virtud distintiva. Una virtud, queridos hermanos, es una cualidad de carácter producida por el Espíritu Santo en nosotros, cuando vivimos entregados por entero a Él. Lo repito, una virtud es una cualidad de carácter producida en nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es algo que no podemos producir nosotros por nosotros mismos, no por energía propia, porque lo que se produce en nosotros, o más bien lo que se manifiesta según Gálatas 5, son las obras de la carne. Son 19 características, rasgos de la naturaleza humana caída que se manifiestan en nosotros tarde o temprano por causa del pecado en la vida humana. Pero esta virtud o las virtudes de carácter son producidas por el Espíritu Santo en nosotros cuando vivimos, ¿qué dijimos? Entregados, llenos del Espíritu Santo, sometidos a su control. Y una cualidad de carácter es la compasión. Y es la compasión por las almas. Es algo que tenemos que recuperar. Encontramos de manera resumida aquí en esta porción el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Como dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Podemos ver que esta fue una muestra del gran amor y compasión del Señor Jesucristo por los perdidos, por las almas perdidas. Podemos ver que el Señor Jesucristo en su ministerio no hizo acepción de personas. Nunca discriminó a nadie. Incluso dijo en su ministerio en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Podemos decir, y aquí lo vemos, que el Señor Jesucristo recorría tanto las grandes ciudades como las pequeñas aldeas. El Señor se relacionaba con todo tipo de personas por igual, con los sanos, con los enfermos, con los letrados, con los incultos, con los niños, con los adultos, con los ricos, con los pobres. El Señor, hermanos, lo vemos recorriendo todas las ciudades y aldeas porque veía a todas las personas con mucho amor y mucha compasión. Y es lo mismo que tenemos, queridos hermanos, que hacer nosotros en este tiempo. No discriminar a nadie, no menospreciar a nadie, tratar de ver a las personas como el Señor las vio, como Él las miró. Y el versículo continúa diciendo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos ver que el ministerio del Señor Jesucristo se resume aquí en 3 actividades principales. Mire, subráyala si quiere. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo según el versículo 35? Recorría, pero ¿qué es lo que hacía en esas ciudades y aldeas? Número 1, enseñaba. Primera actividad que hacía el Señor. ¿Enseñaba dónde? En las sinagogas de ellos. ¿Y qué más hacía? Dice ahí predicando. Número 2, predicaba. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. ¿Y sabe lo que es el evangelio? Significa, de la palabra griega evangelium, buenas nuevas, buenas noticias. Quiero decirte en esta mañana que hay buenas noticias para ti. Hay buenas noticias para toda la humanidad.
En Cristo hay salvación y perdón. En Cristo hay vida eterna. En Él hay esperanza. No todo está perdido. En Él hay otra oportunidad. En Él hay propósito en la vida y una nueva perspectiva. Predicaba el Señor el Evangelio del Reino. Y después dice, tercera actividad, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, sanaba. Mira nada más. ¿Qué hacía el Señor? Enseñando, predicando, sanando. Qué tremendo. Y era una labor continua del Señor Jesucristo. Esas tres actividades resumían su ministerio terrenal. Y esto lo hacía en todas las ciudades y aldeas. Esto hizo por más de 3 años. Esto sin duda fue algo agotador para el Señor y nos muestra la gran visión del Señor en alcanzar la totalidad geográfica, la totalidad poblacional y la totalidad de los segmentos de la sociedad. El Señor no se quedó solamente en las grandes ciudades, no se quedó en la comodidad de la ciudad, sino que recorría también los pueblos, recorría las aldeas, de tal modo que dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, dándoles la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, del griego etnos, aldeas, tribus, todo tipo de naciones, todo tipo de población. Es lo que el Señor nos mandó a hacer al darnos la gran comisión. Observemos el versículo 36, que dice de nuevo, queridos hermanos, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Compasión, de una palabra griega que significa sentir con las entrañas. Sentir con las entrañas, es decir, también mover a misericordia, compadecer, cariño, corazón, entraña, o como también decimos, amor entrañable. Eso significa compasión, amor entrañable, traducido, ¿verdad?, a nuestro lenguaje actual. Significa también la palabra compasión, sufrir juntos, empatía. Y el Señor nos manda lo mismo, a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. El Señor, déjame decirte algo, se duele contigo cuando estás en pruebas. Sufre contigo, se preocupa contigo, pero Él tiene la solución. Y Él también se goza contigo. No nos ha dejado aún en los peores momentos. Él está ahí con nosotros, como Él mismo lo prometió, diciendo, ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo, está con nosotros, hermanos, amén, cercano a nosotros, como aquel poema, aquella frase preciosa de los pies en la arena. ¿Se acuerda que el Señor le dice, voy contigo? Y después la persona dice, pero ¿cómo si solamente veo un par de huellas de pies caminando en la arena? Y dice el Señor, es que yo te estoy cargando. Yo te estoy cargando. Porque a veces, hermanos, no lo sentimos. No nos apercibimos que el Señor está con nosotros, pero es porque el Señor está con nosotros. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, el Señor está con nosotros. Él está contigo, no nos ha dejado. Por eso significa esta palabra compasión, sufrir juntos, tratar con emociones, con simpatía. Es un sentimiento humano, la compasión, que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro ser. La compasión describe el entendimiento del estado emocional de otro y es acompañada con un deseo de aliviar o reducir el sufrimiento ajeno. Y en esta porción, queridos hermanos y amigos, yo encuentro de manera muy práctica 3 puntos principales. 3 puntos principales. En primer lugar, encuentro la gran necesidad. La gran necesidad. Y al ver las multitudes. ¿Cuál es el primer punto, Romano? La gran necesidad. Y al ver las multitudes, hermanos, la palabra ver viene de una palabra griega, eido, que significa conocer, saber, percibir, reconocer, comprender, mirar. Preguntémonos, hermanos, ¿qué fue lo que vio nuestro Señor Jesucristo en esta porción? Tratemos de imaginar, tratemos de usar nuestra mente.
imaginemos las ciudades, las aldeas, pero preguntémonos, ¿qué fue lo que vio el Señor Jesucristo? Porque empieza diciendo, y al ver las multitudes. Pero para poder contestar esta respuesta, tengo que aclarar que el Señor no ve lo que nosotros vemos. ¿Me explico? El Señor no ve lo que nosotros vemos, no mira lo que nosotros vemos. Dice la Biblia que el Señor ve y mira y observa el corazón. Así dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:7. Que Jehová nuestro Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de su rostro. Pero Jehová nuestro Dios mira, ¿qué mira? El corazón. El Señor ve el corazón. Porque los ojos de Jehová nuestro Dios contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor, hermanos, ve la profunda necesidad de las personas. El Señor en esta mañana está viendo tu necesidad. Está viendo tus luchas, tus cargas con las que hoy llegaste. Y todos nos encontramos, tenemos que reconocerlo, trabajados y cargados. ¿No es así? Te pregunto en esta mañana, ¿con qué carga viniste hoy? ¿Qué lucha estás enfrentando? ¿Qué problema estás atravesando? Emocional, personal, familiar, económico, una enfermedad, una situación emocional terrible, no sé. Tú lo sabes, pero el Señor quiere darte descanso. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que lo que vio el Señor fue algo diferente a lo que nosotros vemos. ¿Sabes lo que vio el Señor sin duda? El Señor vio la profunda necesidad humana. El Señor vio a las multitudes que estaban muertas y necesitaban regeneración. Lo repito, el Señor sin duda vio a las multitudes que estaban muertas, y lo aclaro, muertas en sus delitos y pecados, muertas espiritualmente por estar alejadas de Dios, porque es lo que la palabra de Dios enseña. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. No tiene la vida de Dios. Pero Dios vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Es lo que el Señor dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el Señor vio que las multitudes estaban muertas y necesitaban la vida de Dios, la regeneración. La regeneración, hermanos, es la transformación o cambio de vida que el Espíritu Santo opera en el creyente en Jesucristo al momento mismo de su encuentro con el Señor. Es la vida nueva que el Señor da. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento se verifica cuando una persona se encuentra espiritualmente con el Señor. Y tu encuentro con Dios puede ser hoy, no lo pospongas. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere darte vida nueva. El Señor vio también que las multitudes estaban perdidas y necesitaban ser halladas. Las multitudes, el Señor las vio como perdidas y el mismo Señor dice, estaban desamparadas y dispersas, perdidas en sus propios caminos, anhelando ser encontrados, ser hallados por el Señor. Y por eso el Señor Jesucristo dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Señor? A buscarnos y a salvarnos. Déjame aplicarlo más específicamente. Vino a buscarte, vino a salvarte, vino a buscarme, vino a salvarme. Aplícalo a tu vida. Porque la Biblia es para aplicarse al corazón. ¿Y quiénes nos habíamos perdido? Los seres humanos. ¿Y sabes por qué nos perdimos? Dice el libro de Proverbios, hablando acerca del camino del hombre, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que reconocerlo, nos hemos perdido en nuestros propios caminos.
las filosofías humanas, el materialismo, el placer, el secularismo, el intelectualismo, que hemos perdido de vista lo espiritual. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. El Señor también vio que la humanidad era esclava y necesitaba la libertad espiritual o la redención. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor vio a la humanidad como una humanidad esclavizada a sus propios vicios, pecados y malos deseos. Y el Señor es el gran libertador. El Señor venció el pecado. Amén. Venció la muerte, venció a Satanás. Y hay libertad en Él. Él es el gran libertador. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y la palabra redención significa rescatar, liberar mediante el pago de un precio. ¿Y sabes cuál fue el precio? Dice Primera de Pedro capítulo 2, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue a través de su sangre, hermanos, que el Señor nos liberó y nos compró. Y también el Señor vio a la humanidad que estaban ciegos y necesitaban iluminación. Así es como se encuentra la humanidad sin Dios, cegados espiritualmente. Como dice 2 Corintios 4:4, hablando de la labor del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ¿sabes qué dijo el Señor en su ministerio? Que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es capaz de iluminar nuestras tinieblas. Él es capaz de guiarnos a un buen término de vida. Él es la luz. Tenemos que recordarlo. Y el Señor también vio a la humanidad, que eran enemigos que necesitaban reconciliación. Enemigos que necesitaban reconciliación. La reconciliación es el acto por el cual Cristo, al morir en la cruz, quitó la enemistad que había entre el hombre y Dios, estableciendo una nueva relación de amor y confianza entre Dios y el hombre, como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos con su vida. Es una tremenda bendición. Dios vio a la humanidad como enemiga que necesitaba reconciliación. ¿Y sabes qué hizo Cristo al morir? Nos reconcilió con Dios. Tomó la mano de Dios, cubriendo las exigencias del Padre, tomó la mano de Dios. ¿Y sabes qué? Comprendiendo la humanidad, la debilidad humana, tomó nuestra mano. ¿Y sabes qué hizo? Las unió. Nos reconcilió con Dios. Estamos reconciliados con Él. Por eso dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es lo que el Señor vio la profunda necesidad humana. Es por esto que el Señor vio la juventud hundida en vicios y adicciones de todo tipo. Sin duda el Señor vio a los adolescentes perdidos, viviendo una vida sin un real y firme propósito. El Señor observó quizá a las madres solteras sufriendo abusos y carencias en el hogar por no tener el apoyo de un varón. El Señor vio matrimonios en crisis, en separaciones y problemas. El Señor observó sin duda gente hundida en el materialismo, hogares destruidos y niños creciendo sin el ejemplo de sus padres. El Señor observó sin duda la violencia intrafamiliar, la corrupción en el mundo y las multitudes cansadas y esparcidas como ovejas que no tenían pastor. ¿Y sabes qué anhelaba el Señor? Ser su pastor. Esto fue sin duda algo que vio el Señor, algo corto.
Sin duda vio más, pero al menos podemos decir que el Señor vio la profunda necesidad de la gente. El Señor observó las multitudes, y queridos hermanos y amigos, y eso le llevó a la compasión. Esto me enseña, en primer lugar, que para que nosotros seamos movidos a la compasión y tengamos en nuestra vida esa virtud distintiva, tenemos que ver a las multitudes. Tenemos que mirar verdaderamente a las personas como Dios las ve. Si queremos tener pasión por las almas, tenemos que decirle al Señor, permíteme ver a la gente como tú la ves. Permíteme ver a la gente como tú lo observas, ver su necesidad, ver más allá de lo material, de lo terrenal, ver más allá de la apariencia y ver su profunda necesidad. Tenemos que pedirle al Señor eso. Pero hermanos, ¿por qué no vemos a las multitudes? ¿Por qué no estamos viendo a las multitudes como el Señor los ve? ¿Por qué solamente vemos gente? Mucha gente en el tráfico, ¿verdad? Y a veces eso nos causa coraje. Al ver muchas casas en nuestra colonia, al ver que la ciudad queretana, la sociedad está creciendo, y gracias a Dios por eso, pero también eso a veces causa conflicto. Pero a veces nos molestamos al ver tanta gente cuando vamos a cierto lugar y esperar y hacer filas, hermanos. Tenemos que ver a las multitudes con compasión. Pero ¿por qué no estamos viendo a las multitudes como Dios las ve? No estamos viendo a las multitudes como Dios las ve porque nuestros corazones se encuentran endurecidos. Estamos endurecidos, hermanos, tenemos que reconocerlo. ¿Y sabe por qué se endurece el corazón? Por el engaño del pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 en adelante. Hebreos 3. Hebreos 3. Dice la palabra de Dios, Hebreos 3, 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Notemos lo que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acompáñeme con el 13 que dice, antes, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, ¿qué endurece el corazón humano? ¿Qué es lo que endurece el corazón de un cristiano? Es el engaño del pecado, hermanos, es el pecado no se endurece, tenemos que reconocerlo. El pecado, queridos hermanos, trae tristes consecuencias a nuestra vida y una de ellas es la insensibilidad del corazón. Es por esta causa, por causa de nuestro pecado, que no sentimos compasión por los perdidos. No sentimos compasión por las almas sin Cristo. Nos hemos vuelto duros e insensibles con los demás. Fue por ello que Jonás no pudo gozarse con el mayor milagro acontecido en Nínive. ¿Y sabe cuál fue? No fue el gran pez. No fue el gusano que comió la calabacera. No fue la calabacera que en un día creció y en un día pereció. No fue la tormenta que se desató en el mar de un momento a otro. No. No fue la gran bonanza que se hizo después que lo arrojaron al mar. ¿Sabe cuál fue el mayor milagro? La conversión de toda una nación, de más de 1 millón de habitantes. Y es impresionante cuando leemos, ¿verdad?, el libro de Jonás, cómo se vistieron de cilicio, una prenda rasposa, oscura, y echaron ceniza sobre su cabeza y proclamaron ayuno a toda la ciudad, y no solamente los hombres, también los animales. No me puedo imaginar un burrito con cilicio, ¿verdad?, en ayuno. Los animales también ayunaron, porque toda la sociedad, toda la ciudad estaba contrita. Decían, quizá Jehová se arrepienta del juicio que ha de venir, y Dios lo hizo. Pero Jonás estaba ahí debajo de la calabacera esperando que lloviera fuego del cielo, que Dios tragara a sus habitantes, quizá que se abriera la tierra y cayeran vivos al Seol. Pero no pasó. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó mucho hasta la muerte. Y habló con Dios y se enojó.
Y Dios le habló de la compasión. Él tuvo compasión de la calabacera que en un día creció, un día murió. Y dijo el Señor, no he de tener yo compasión de estas 120,000 personas, hablando de niños, que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda y de toda esta gran ciudad. Y ahí termina. Y Jonás no dijo nada. Pero fue por la dureza, hermanos, en su corazón. También podemos ver el pecado de los israelitas en el desierto, que se olvidaron de Dios, hermanos. Aquí está, leímos la porción. 40 años estuvieron vagando en sus corazones, divagando, y se endurecieron viendo las señales de Dios, viendo que de la roca salía agua de la peña, observando el maná que caía en las mañanas en el desierto, observando la columna de nube, la columna de fuego que los cobijaba, que los cubría. Podemos ver que el pueblo de Israel se volvió insensible, y algo me dice que como cristianos también hemos dejado de sentir compasión por las almas. Para ver las multitudes como el Señor las observa, necesitamos pedirle al Señor compasión. Tenemos que confesar nuestro pecado al Señor, y Él nos invita a estar a cuentas delante de Él. Como dice Isaías 1:18, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor. Porque la compasión, la pasión por las almas es quitada, o no sentimos cuando permitimos pecado en nuestra vida. Tenemos que vivir bien delante de Dios para tener compasión por las almas. Pero también no vemos a las multitudes porque estamos viendo nuestros propios problemas y necesidades. Estamos inmersos en lo que estamos haciendo, que a veces no nos damos el tiempo para ayudar a otras personas. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y mire Juan 4:31, vamos para allá, Juan 4:31. Tenemos el ejemplo del Señor. Después de su encuentro con la mujer samaritana, Juan 4:31 al 37, dice la palabra de Dios. Juan 4:31 al 37, donde los discípulos habían ido a buscar algo de comer, el Señor se encuentra solo con la mujer samaritana, habla con ella, la mujer se convierte, va y habla a los hombres de la ciudad de que ha encontrado al Mesías, vienen las personas y mire lo que dice el Señor, Juan 4:31, ¿qué dice? Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces él les dijo, ¿qué les dijo? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y el 35 todos juntos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, qué tremendo, el Señor Jesucristo vio la necesidad, hizo a un lado su necesidad. En ocasiones nosotros, hermanos, vemos más nuestros propios problemas y necesidades que la necesidad que hay en nuestro mundo. En las almas sin Cristo a veces nos llegamos a afanar, a preocupar, a angustiar más por las cosas de este mundo, por las cosas terrenales, materiales y pasajeras, que quitamos la mirada de lo eterno. Cuando el Señor, hermanos, ha prometido suplir nuestras necesidades, si nosotros nos ocupamos de su obra, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es lo que el Señor ha prometido en Mateo 6, hablando en contra del afán y la ansiedad. El Señor dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hablando del vestido, hablando, hermanos, del alimento, del refugio. El Señor ha prometido suplirnos cuando nos ocupamos de lo eterno, cuando le damos el primer lugar a Él en nuestras vidas. Tenemos que mirar las multitudes más que nuestros propios problemas y necesidades.
Hermanos, alcemos nuestros ojos, hagamos caso a la exhortación del Señor, veamos los campos porque ya están blancos para la siega, ya están blancos para cosecharse. Hay gente necesitada, hay gente que está diciendo, invítame a donde vas. Quiero conocer más de Dios. Hay gente que está ya lista para conocer del Señor. Ya están los campos blancos para la siega. Hermanos, para ver las multitudes como el Señor las vio, necesitamos alzar nuestros ojos, levantar nuestra mirada y ver la profunda necesidad de los demás antes que la nuestra. Dejemos nuestras necesidades en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y nosotros ocupémonos del reino de Dios. Salgamos a compartir, hagamos la parte que nos toca, hablemos más de Cristo, hablemos más de Dios. Contemos a nuestros familiares, amigos y conocidos de la salvación en Cristo. Recordemos que el Evangelio no solo es para oírse y creerlo, también es para vivirlo y darlo a los demás. Y tenemos que avanzar en eso. Pero a veces no miramos a las multitudes, hermanos, porque nuestro corazón también se ha enfriado. El Señor lo prometió en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. El Señor lo profetizó. Por causa de la maldad del mundo, de la violencia, de la delincuencia, del crimen organizado, de la corrupción en general, el amor de muchas personas se enfriaría y lo vemos en nuestra sociedad. Hace un par de semanas estuvimos en la Ciudad de México, en la UPBC, y nos causaba gracia que cuando uno va por las calles de la Ciudad de México y uno saluda por cortesía a las personas, no te saludan. Si tú quieres saludar a la persona, claro, habrá su excepción, ¿verdad? Tampoco quiero generalizar. Pero la gente no está acostumbrada a saludar. Al contrario, si te muestras amable, si te acercas a una persona que no conoces, ¿qué hace la gente? Se hace para atrás. Y más si le dices, ya te la sabes. Porque es lo que dicen cuando los van a asaltar, ¿verdad? La gente está ya tan a la expectativa. Y aquí en Querétaro no se cantan malas rancheras. También hay gente que ya, por la maldad del mundo, la gente ya no se saluda. El corazón, hermanos, se ha endurecido, el amor se ha enfriado. Y eso fue lo que pasó con Lot en medio de Sodoma y Gomorra, que le llevó a vivir entre ellos. Y su amor se enfrió, se acostumbró a la maldad y no compartió del Señor. Llegó a enfriarse de tal manera que dejó de hablar del Señor. Y eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros, hermanos. Tenemos que decir que para ver las multitudes necesitamos avivar el amor en nosotros. Avivar el amor por los demás. Debemos amarnos más los unos a los otros. Como dijo el Señor, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y no alzamos nuestra mirada y no vemos a las multitudes también, porque estamos solamente viendo lo temporal, lo terrenal y no lo eterno. Tenemos que reconocer que no todo lo que existe es terrenal, material o económico. Hermanos, existe una realidad espiritual. Existen realidades eternas que no vemos, que no percibimos, pero que son reales. Hermanos, Dios es real. Amén. Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. El alma del hombre es eterna, no todo acaba aquí, aquí se queda el cuerpo, el envase, podríamos decirlo así, el envase, pero el alma y el espíritu parten a su destino eterno que se elige en vida. Te pregunto, ¿dónde pasarás la eternidad? Cuando tus ojos se cierren aquí. Y cada noche, hermanos, decía un poeta, cada noche muero. Porque cuando dormimos, no sabemos si vamos a despertar y es una bendición de Dios. Hoy le agradecí a Dios, ¿verdad? Como cada día, Señor, gracias por un día más de vida. Y que uno se recupera, claro, siempre falta 1 hora más, decimos, ¿no? Un poquito más. Te acomodas más en este clima y dices un ratito más. Ya cuando ves que tu esposa se levanta y te dice, vámonos a la iglesia, y le dices, dame una razón de peso para irme a la iglesia. Es que tú vas a predicar. Eres el pastor. Tú eres el pastor. Te levantas con gozo, ¿verdad? Y es una bendición. Pero decía un poeta, cada día muero, porque no sabemos si nos vamos a levantar. No sabemos si vamos a despertar. Cuánta gente duerme, jóvenes, niños, adultos mayores, y no despiertan.
Despertamos con un propósito. Tenemos que recordar que el alma del hombre es eterna, hermanos. El cielo es real, el infierno existe. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos que recordarlo. Tenemos que hacernos conscientes de estas realidades en nuestra vida para ver las cosas de arriba y no solo las de la tierra, para sostenernos como viendo al invisible. Para ver las multitudes necesitamos ver y recordar las realidades eternas y enfocarnos en lo eterno, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Moisés, dice Hebreos 11, que se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, miremos a las multitudes, levantemos nuestra mirada, enfoquémonos en lo eterno. Y en segundo lugar, de manera muy ágil, el número romano 1 fue la gran necesidad de al ver las multitudes. Número romano 2, la gran respuesta. En esta porción encuentro en segundo lugar la gran respuesta. ¿Y cuál es la gran respuesta? Tuvo compasión de ellas. En segundo lugar encuentro la gran respuesta del Señor. Tuvo compasión de ellas, hermanos. La compasión de Cristo le movió y le llevó a sanar a los enfermos y endemoniados de su época, a resucitar muertos, a alimentar a las multitudes hambrientas, a enseñar a aquellos que necesitaban de un pastor, a enviar a sus discípulos como obreros, pero también a hacer un llamado a sus discípulos para orar por más obreros para su obra. Jesús verdaderamente fue movido a la compasión, fue movido a la misericordia por los perdidos. Mire, al punto de dar su vida entera por nosotros. Es la máxima prueba de compasión. Si queremos una ilustración gráfica de la compasión, déjeme llevarlo imaginariamente al Gólgota, al monte de la calavera, donde el Señor Jesucristo murió por nosotros, por la humanidad perdida. Es la muestra más grande de compasión, la compasión encarnada por todos nosotros. No estimó su vida preciosa para él mismo, la dio por nosotros. Pensó en los demás, pensó en usted en esta mañana que nos acompaña, pensó en todos los que ya tenemos a Cristo en el corazón, pensó en cada uno de nosotros. Vio más allá, no miró solamente su propia necesidad, su dolor, al contrario, dice la palabra de Dios que en la cruz el Señor dijo, consumado es decir, hecho está. Hecha está la salvación para todo aquel que cree. Hermanos, la compasión también nos debe mover a la acción. Lo repito, la compasión no se debe quedar como una emoción o como un sentimiento. La compasión nos debe mover a la verdadera acción, es decir, a mantener un buen testimonio de vida, a revisar nuestro andar delante de Dios y vivir en una vida santa, justa y piadosa delante de la sociedad en la que nos vivimos, a ser sal, a ser luz, a vivir como hijos de Dios, pero también nos debe mover a la oración, a una oración insistente, profunda, a incluir en nuestra lista de oración las almas perdidas. Las almas de Querétaro, hermanos. Las almas de tu colonia, tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, tus familiares, empezando por nuestro propio núcleo. Pregunto, ¿tu familia ya es salva? ¿Tus familiares ya conocen del Señor? Inclúyelos en esa lista de oración, pero una oración insistente. Como aquellos grandes hombres del pasado, uno de ellos le decía a Dios, tumbado, postrado, así lo encontraban en el bosque, orando y diciendo, gimiendo, Señor, dame almas o quítame la mía. Y ese mismo hombre, ese mismo varón después le decía a Dios, Señor, ¿acaso no me concederás Escocia para ti? Y Dios se lo concedió. Y la reina de Escocia le tenía más miedo a las oraciones de John Knox, ese personaje tremendo, que a todos los ejércitos, decía ella, de Europa, porque sabía que Dios estaba con él. Y ese hombre, siendo perseguido, que dio su vida por el Señor, él decía, es que Dios y yo, cuando le preguntaban si tenía miedo a la persecución, decía, Dios y yo,
Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Inspirado en el versículo de Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que orar insistentemente, tenemos que hacer evangelismo continuo, hermanos. Qué bonito que como iglesia, y les felicito, están saliendo una vez al mes a compartir el evangelio, hermanos. Sigan adelante. Son un ejemplo, hermanos. Sigan haciendo esa labor una vez al mes, llevando las buenas nuevas a otras personas, no esperando que todos vengan, sino ir y hacer discípulos, ir y anunciar a otros la salvación en Cristo. Pero también nos debe llevar al discipulado persistente, a que no solamente conozcan de Dios, sino que también crezcan en los caminos de Dios. Que ninguno de los que cree se pierda. Buscar y cuidar su propio crecimiento espiritual. Pero también la compasión nos debe llevar a la enseñanza eficaz con nuestra vida y nuestras palabras. Hermanos, en ocasiones nuestra inactividad y mal testimonio sugiere en nosotros una falta de compasión por otros. Si tenemos compasión por los perdidos, tenemos que ser movidos a la acción como el Señor. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas y verdaderamente lo hizo. Se movió a la acción, dio su vida, continuó su ministerio, sacó fuerzas de debilidad, hermanos. Hagámonos el tiempo necesario, suficiente, para mostrar compasión por la gente. En medio de tantas actividades que todos tenemos y de este ritmo de vida tan acelerado, hacer un alto y compartir de Dios es lo más importante. Hacer alto y hablar de Dios, detenernos, detente y medita en lo que Dios está haciendo y hacer la obra de Dios juntos como iglesia. Porque el pastor Samuel no va a poder ganar a todo Querétaro para Cristo, ¿verdad? Ojalá si fuera, pero necesita de ustedes, hermanos. Amén. La obra de Dios se hace en equipo, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren en el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, hermanos. La obra de Dios se hace en equipo, porque mejores son dos que uno. La solución, hermanos, a esta problemática en el mundo, en la sociedad, al ver la sociedad como se encuentra desamparada y dispersa, es Cristo Jesús. Él desea salvar, rescatar y pastorear a la gente que se encuentra sin Él. Hermanos, es verdad, las multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Basta solamente ver las noticias. Basta ver cómo está nuestro país, hermanos, nuestro bello México, lo que está enfrentando, lo que está sucediendo, la violencia, la inseguridad, el hambre, la pobreza, la impunidad. Es tremendo lo que está pasando. ¿Sabe cuál es la clave? El Evangelio. Que conozca México del Señor. Que no se nos olvide orar por nuestro país, orar que Dios bendiga a México. En último lugar, ¿a qué nos lleva, hermanos, esta porción de Mateo? En tercer lugar, nos lleva a la gran petición. La gran petición. El versículo 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué dice después? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Encuentro en esta porción, hermanos, el tercer punto, la gran petición. ¿Cuál es la gran petición? Dijimos, rogad pues al Señor de la mies. Notemos que no dice orad, pedid, sino rogad. Esto, hermanos, es algo muy urgente. Vemos que existen peticiones que son importantes, como la salvación de las almas, la salud de los nuestros, la sanidad de nuestras vidas, el crecimiento de las iglesias y misiones, cada uno de los miembros de la iglesia, los matrimonios y familias. Pero hay una petición, hermanos, que tiene que ver con la compasión, y lo vemos aquí. Es por más gente, más cristianos compasivos, más cristianos que amen a Dios y a las personas como a sí mismos, que cumplan con el gran mandamiento en la ley, que es amar a Dios con todo el corazón.
con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y que lleguen también a amar a su prójimo como a ellos mismos. El Señor nos manda, hermanos, a orar más insistentemente por más obreros que amen a las almas, por nuestra iglesia, por nosotros mismos, que volvamos a arder, a manifestar compasión por las almas perdidas, que tengamos pasión por los que no conocen de Dios, que llevemos el evangelio como lo cantamos antes de la enseñanza, de la predicación, a donde quiera que vayas, yo iré. Aún en el mismo Calvario, donde sufriste, yo estaré. Pero a veces decimos, ¿verdad? Señor, heme aquí, envíalo a Él. Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, hermano, Señor, tenemos que decirle, heme aquí, envíame a mí. Señor, presto estoy, quiero ir. Habla, que tu siervo oyendo está. Tenemos que nosotros tomar nuestra parte, hacer la parte que nos corresponde. El Señor nos manda a orar insistentemente por más hermanos que tengan una verdadera carga por los perdidos, una verdadera compasión por la gente que no le conoce. ¿Seremos nosotros esa clase de cristianos? Ojalá que sí. El Señor quiere, hermanos, el Señor quiere que volvamos a sentir esa compasión. Ya vivemos nuestros corazones por las almas que no le conocen. Pongámonos en pie, por favor, leyendo nuevamente Mateo 9, 35 al 38 y meditando en lo que hemos escuchado en esta hora. Mateo 9, 35 al 38, ¿qué dice, hermanos? Todos unidos, por favor, para descansar un poco de las sillas. Prácticamente después de leer, oraremos. ¿Qué dice, hermanos? Todos unidos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, el Señor Jesucristo cumplió su ministerio. Estuvo aquí en la tierra, recorría a pie, no tenía auto, no tenía moto, no tenía transporte público. El Señor recorrió las grandes ciudades y las pequeñas aldeas. Una virtud distintiva es la compasión. Y al ver las multitudes, la gran necesidad, tuvo compasión de ellas, la gran respuesta, e hizo la petición, la gran petición. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, hemos estado orando. Que Dios hable a tu corazón, a mi corazón, en esta mañana. Y que nos permita el Señor tomar una decisión. Porque la palabra de Dios es para meditarse, para aplicarse. Y tenemos que tomar decisiones firmes, determinantes respecto a nuestra vida cristiana, a nuestro servicio al Señor. Y eso nos debe llevar a que manifestemos compasión por las almas perdidas, por la gente que no le conoce. Son muchos. Por los hermanos en Cristo que están en necesidad, tenemos que orar y tenemos que compartir del Señor con otros más. Tomemos decisiones, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder volver a manifestar compasión por las almas que no te conocen. Perdónanos si nuestro corazón se ha endurecido, si hemos permitido quizá que el pecado nos endurezca, si nos hemos alejado de ti. Permítenos manifestar compasión, avivar nuestros corazones, volver a tener y a manifestar pasión por los perdidos. Ayúdanos a hacer la parte que nos toca, salir y compartir de ti, salir y hablar de ti a esta sociedad queretana. Bendice esta preciosa iglesia y permite, Señor, que más hermanos hagan esta labor. Permítenos tomar decisiones en esta mañana, en el nombre de Cristo. Y así como estamos, hermanos, en tu oración, quiero hacer dos invitaciones. La primera, para ti, querido hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón, que ya le conoces, que te reúnes aquí de manera regular, de manera constante, quiero invitarte en el nombre del Señor
que volvamos a adoptar esa virtud distintiva de la compasión. Que hagamos lo que el Señor hacía, que recorría el Señor todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando, haciendo la parte, hermanos, que le tocaba. El Señor ya lo hizo, pero que lo hagamos nosotros. Ha llegado nuestra hora, ha llegado nuestro turno. Hay gente que nos está esperando. Que manifestemos compasión por los perdidos, que adoptemos la pasión por las almas y que sigamos orando que el Señor envíe más obreros a su mies, pero también que el Señor nos envíe a nosotros. Decirle: Señor, aquí estoy. Señor, usa mi vida, úsame en tu obra. Quiero hablar más de ti, quiero compartir de ti a la gente que no te conoce. Si te gustaría, hermanos, adoptar en tu vida esa virtud distintiva, la compasión, y pedirle al Señor pasión por las almas en tu corazón, levanta la mano en tu lugar, permíteme orar por ti. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gracias a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gracias a Dios, Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermanos, un buen grupo, la mayoría, gracias a Dios, pueden bajar su mano. Y la segunda invitación y más importante en esta mañana es para usted que nos acompaña de primera vez, segunda vez, o que nos ha venido acompañando un par de veces, pero aún no ha tenido un encuentro con el Señor. Déjame decirte algo, todo inicia en nuestra vida, las virtudes, como lo dijimos, virtudes de carácter, empieza todo con un encuentro de fe con el Señor. El Señor está aquí entre nosotros hoy, está esta mañana, no es casualidad que estés aquí. El Señor usó a otros para invitarte, pero el Señor te trajo. El Señor quiere un encuentro contigo esta mañana. Él está aquí entre nosotros, Él está contigo, pero ¿sabes dónde está? A la puerta de tu corazón y llama. Él dice lo siguiente en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. El Señor está aquí y llama a tu corazón. Él dice: aquí yo, Jesucristo, estoy a la puerta. Esa puerta, ¿sabes cuál es? Tu corazón y tu vida. Y dice: si alguno, ese eres tú, ese soy yo, oye mi voz y abre la puerta, es decir, si siente la necesidad y abre su voluntad, dice Cristo y promete, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere un encuentro contigo de corazón a corazón. ¿Te gustaría recibirlo? Si es así, te invito a hacer algo muy sencillo también. Levanta la mano en tu lugar. Levanta la mano. Que Dios te bendiga, dama. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, joven, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Permítame orar por usted. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más? 3 personas lo han hecho. Quizá faltas tú. ¿Quién más lo quiere hacer? Levante su mano. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios por los que hoy están tomando esa decisión. Quizá faltas tú. ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Quién más lo quiere hacer? Pastor, ore por mí. Yo quiero un encuentro con Cristo. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Alguien más? Levante su mano. Bien. Sí, por el momento son todos. Invito a las personas que levantaron su mano a hacer algo también muy sencillo. Te invito a que pases aquí al frente. No tendrás que decir nada. Permíteme saludarte, ponerte en las manos de Dios, orar por ti. Te invito a que pases. Aquí estoy, aquí te espero. Estás entre buenos amigos. Pasa, adelante. Pasa, joven. Pasa, dama. Pasa, varón. Adelante. Aquí estoy y te espero. Adelante. Damos gracias a Dios, hermanos. Amén. Oremos por ellos y después de orar, una consejera, ¿verdad? Y 2 consejeros se pueden prepararse para poder aconsejar y guiarlos en alguna duda que tengan, orar por ellos, explicarles un poco más de esta decisión y pedirles, ¿verdad? También que a los consejeros que puedan guiarles después de orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por estas 3 preciosas almas aquí adelante. Bendice sus vidas. Tú conoces su necesidad con la cual vinieron hoy. Yo te ruego, tú que conoces todas las cosas, que suplas su necesidad espiritual, que obres en ellos de una manera especial, que guíes a los consejeros para que puedan instruirles con tu palabra, que puedan guiarles, Señor, con ella. Y también, Padre, te ruego que se concrete esta decisión. Bendice sus vidas, bendíceles a ellos, a sus familias, en el nombre precioso y todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Si me esperan tantito en lo que pasa un consejero, 2 consejeros, perdón, una consejera, adelante, gracias. Si gusta pasar, gracias con la hermanita Esther, adelante, si gusta pasar, adelante.
Pueden pasar adelante. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Y así como estamos, hermanos, de pie, ¿por qué no hacemos algo más? Los que levantaron la mano, en señal de que el Señor nos diera una compasión muy especial por los perdidos. Si usted quiere tener esa virtud distintiva en su vida, decirle: Señor, quiero que me uses, quiero activarme para hablar de ti, Señor, quiero que tú me permitas ganar a alguien para ti, invitar a más. ¿Por qué no dejas tu lugar y vienes? Vamos a orar. Si tú levantaste la mano en esa primera invitación, te animo a que vengas. Vamos a orar, mira, aquí al frente. Yo estoy aquí de pie pidiéndole también al Señor esa compasión por los perdidos. Ven, adelante, pasa. Estás entre buenos amigos. Manifestemos esta decisión, no solamente desde nuestro lugar, sino también aquí al frente. Pidámosle al Señor que nos ayude, que inflame nuestro corazón por los perdidos, por la gente que no le conoce. Adelante, pasa, aquí te espero. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Recuerden, el Señor les quiere usar. El Señor les va a usar. Y nunca es tarde para pedirle al Señor que inflame nuestro corazón con su amor y ver a las multitudes como Dios las ve. Y a través de este precioso grupo, hermanos, haciendo esta labor, Dios va a seguir bendiciendo su iglesia. Dios va a seguir bendiciendo su obra, porque los campos ya están blancos para la siega. Lo vimos esta mañana, hay gente que ya está muy necesitada del Señor, gente que está dispuesta a conocer del Señor, pero hagamos la parte que nos toca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, por tu palabra, por lo que tú has hecho en los corazones y en las vidas. Bendice ahora de manera muy especial a mis hermanos aquí al frente. Tú conoces su decisión. Queremos y te pedimos esa virtud distintiva que tuvo tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, la compasión. Ayúdanos a ser compasivos, misericordiosos, a hablar más de ti, a mostrar misericordia, amor por los perdidos. Ayúdanos, úsanos, avívanos, Señor. Perdónanos por quizá no darnos el tiempo suficiente necesario para hablar de ti a otros. Ayúdanos a hacer ajustes en nuestra agenda, en nuestros calendarios, en nuestro día a día, para hablar más de ti. Úsanos en tu obra, Señor. Bendice tu iglesia y en cada salida evangelizar una vez al mes. Danos almas, danos fruto. Y ten compasión de Querétaro, de esta colonia, de los vecinos, de nuestra ciudad queretana, de nuestro país. Señor, bendice México, bendice Querétaro y ayúdanos a hablar más de ti. Usa este precioso grupo, Señor, en tus manos, úsalos con poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estaré orando por ustedes, que Dios les bendiga. Pueden pasar adelante. Que Dios les use, les bendiga y les permita ser luz, ser sal y seguir usándose y seguirse haciendo la labor en esta preciosa iglesia, siendo instrumento del Señor. Dejo el tiempo a mi hermano. Muchas gracias, hermano Efraín. Dios te siga usando. Gracias a Dios por la obra, ¿verdad?, que está haciendo en las vidas de todos nosotros. Creo que todos fuimos tocados por la palabra de Dios y Dios utilizó a su siervo, ¿verdad?, para hablarnos, para desafiarnos. Y gracias a Dios por esa respuesta, ¿sí? Que Dios nos ayude para seguir sirviéndole, para seguir compartiendo del mensaje del Evangelio, que podamos mostrar esa compasión que Dios quiere que mostremos siempre. Bien, bueno, para continuar con nuestro programa, creo que vamos a cortar la transmisión. Y, sí, entonces, a todos los que están viéndonos por este medio, Dios los bendiga. Nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Hasta pronto.